Cuando Moisés le preguntó a Dios qué respuesta daría a los líderes de Israel si le preguntaban quién lo enviaba, Dios le dijo: yo soy el que soy. Y así les vas a decir: yo soy, me ha enviado con ustedes. Y cuando lo hizo, dice la Escritura que el pueblo le creyó. Sabían que el término yo soy era un término de poder, como lo sigue siendo hoy. Dios también le había dicho: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, como sucede hasta hoy. Moisés había sido enseñado desde su niñez del poder que tienen las palabras. Lo había visto en Egipto, donde las palabras estaban en todas las paredes en sus construcciones. Aún las más pequeñas estaban llenas de palabras, porque conocían el poder que las palabras tienen. Con mayor razón, el término yo soy, que es una expresión del poder, de poder total, por ser el nombre de Dios. Así como Jesús enseñó que en su nombre se podían lograr todas las cosas, Dios le estaba enseñando a Moisés que todo se haría posible utilizando correctamente yo soy. Porque esta expresión está llena de vida, de poder, de bienes ilimitados. Es la naturaleza de Dios misma trabajando a nuestro favor. Utilizado de la forma correcta una y otra vez, podemos decir: yo soy próspero, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy inteligencia, yo soy longevidad, yo soy lo que tú quieras de manera positiva. Con plena convicción y de manera continua, puedes incrementar tus bienes, tu fortaleza, tu paz, tu felicidad y el bienestar en tu vida. Y pronto observarás que experimentarás un sentimiento de poder y resultados que no has conocido antes. Esto lo he comprobado en mi vida y tú puedes comprobarlo también. Pero también sucede lo contrario cuando se dice: yo soy pobre, o yo soy muy tonto, o yo soy fea, porque se está utilizando el nombre de Dios para mal y por supuesto se van a obtener resultados negativos. Incluso por la noche, justo antes de dormir, puedes cargar tu mente con estas mismas frases: yo soy un hombre o una mujer de paz, yo soy un hombre o una mujer próspera, yo soy eternamente joven, yo soy feliz, yo soy libre de deudas. Y puedes hacer lo mismo por la mañana. Las cosas que digas que eres desde esta perspectiva positiva, te garantizo que irán llevando tu mente y tu cuerpo a que se conviertan en realidad, porque estás utilizando el nombre de Dios y su nombre abre puertas, disuelve obstáculos y te prepara para la gran abundancia que Él ha heredado para ti. Pero también debes cuidar tu lenguaje en general. Ten siempre presente que cuando hablas de situaciones difíciles, lo que estarás sembrando son tiempos difíciles. Y ese es el tipo de cosecha que recibirás. No digas que el dinero está escaso o que los tiempos son malos. Procura que tus palabras sean dignas de un hijo de un rey. Deliberadamente piensa en plenitud, habla de abundancia y da gracias por la abundancia que hay en ti y por la de otros también. Una vez que Moisés estuvo seguro de que él estaría posibilitado para llevar a cabo la tarea por las palabras que Dios le había dicho, ya no discutió, razonó o analizó. Puso manos a la obra en su misión de inmediato. Y con la fortaleza interna lograda durante sus 40 años en el desierto madianita y sabiendo que tenía el respaldo de Dios, ahora estaba preparado para pararse ante el poderoso faraón para dar el mensaje que Dios le había dado: deja ir a mi pueblo. Jesús una y otra vez manifestó resultados materiales cuando se necesitaron, no a través del esfuerzo físico, sino desde su espiritualidad. ¿Por qué? Porque Él estaba conectada, esta espiritualidad y Él, al Padre, el proveedor y fuente de todas las cosas. Lo hizo con los panes y los peces, como lo mostré en un podcast anterior. Lo hizo en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino. Lo hizo cuando indicó a los expertos pescadores lo que tenían que hacer para obtener una abundante pesca. Lo mismo cuando llegaron a cobrarle los impuestos.
y le dio instrucciones a uno de sus discípulos a que fuera a pescar y que en el pez que habría de encontrar, ahí estaba el dinero necesario para pagar sus impuestos y también los de él. Estas son muestras reales en la vida de Jesús. Y de manera amplia, además, lo hizo con todos aquellos hombres y mujeres, algunos de ellos con enfermedades terribles a los que sanó, en los que cambió sus enfermedades y carencias físicas por abundancia de salud. Es decir, trajo prosperidad física y bienestar a sus cuerpos, o incluso también a la vida, como lo hizo con Lázaro. ¿Lo habían considerado esto alguna vez? ¿Lo habían visto de esta manera? Pero lo mismo lo hizo a nivel espiritual. Lo hizo con Zaqueo y Nicodemo, con la mujer a la que querían apedrear, con Marta, María y Lázaro, con Simón el leproso y con miles de hombres y mujeres más, a quienes a través del mensaje del Evangelio trajo paz a su alma y espíritu. Les proveyó de prosperidad espiritual, los llevó a comprender el significado de la prosperidad material, además. Desde su espiritualidad, desde esta fuerza interior que emanaba de él, cuando hablaba, enseñaba o tocaba a los enfermos, Jesús manifestaba una y otra vez que esta es la verdadera forma en que podemos obtener todas las cosas, no desde la mentalidad del afán y el trabajo esclavizante, como lo hice ver la vez pasada. Ahora, es común confundir la espiritualidad con la religiosidad. Esto mismo fue visto en algunos episodios de la vida de Jesús. Por ejemplo, la vez en que luego de sanar al paralítico en el estanque de Betesda, cuando el hombre tomó su lecho o camilla en la que se apoyaba para irse a su casa, algunos judíos dijeron que no era lícito hacerlo en el día de reposo. También cuando le preguntaron que si era lícito sanar a un enfermo también en el día de reposo. Y también cuando ciertos escribas y fariseos le hicieron ver que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer el pan. Los líderes religiosos de aquel tiempo tenían una interpretación muy estricta de las leyes, de la manera en que consideraban una violación de estas según su interpretación. Ahora, ¿qué hizo Jesús? En respuesta, él desafió la rigidez e hipocresía de estos líderes, señalando que el sábado era un día apropiado para hacer el bien y mostrar compasión, misericordia y ayuda a aquellos que sufren, incluso si era un día sagrado. Hay una nueva ciencia llamada, tiene un nombre largo, psiconeuroendocrinoinmunología, muy largo, cuyos descubrimientos han demostrado que hay un lenguaje bioquímico común entre el sistema inmune, el sistema endocrino, el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan unas sustancias llamadas hormonas, y el sistema nervioso central, que en esencia en nuestro organismo es el centro de operaciones, es desde donde se dirige todo a favor del organismo. Además, el organismo, en la perfección en que fue formado por Dios, se comunica a través de esta red donde literalmente, repito, literalmente hay mensajeros que llevan el mensaje entre unas células y otras, y también entre los tejidos, las células y los órganos, a lo que los neurocientíficos le llaman neurotransmisores, los endocrinólogos le llaman hormonas y los inmunólogos le llaman citoquinas. Estos sistemas están íntimamente conectados y en permanente comunicación. Y esta ciencia establece que todo lo que construimos con nuestro lenguaje y emociones, fíjense bien, va a influir directamente en el sistema inmune y por lo tanto va a incrementar o a disminuir, dependiendo de lo que hablemos y las emociones que produzcamos,
la capacidad de defendernos contra microorganismos y contra las células tumorales. Por lo que quien no aprende a utilizar su lenguaje positivamente, padecerá graves consecuencias. Una de ellas, vivir con enfermedad. Y ustedes escuchan a mucha gente hablar de sus enfermedades una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y con ello les dan vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los 10 mandamientos de prosperidad que estamos analizando? Mucho. Y les voy a explicar por qué. Entendamos que este mandamiento que vamos a analizar ahorita tiene que ver con algo que trae salud a nuestro cuerpo. Pero si nosotros no contribuimos a través de nuestro lenguaje, de nuestras emociones, de nuestra confianza en Dios, con nuestro organismo, obviamente, no importa lo que hagamos. Como dije hace un momento, podemos volver a estar repitiendo las enfermedades que ya quedaron atrás. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje las estamos trayendo nuevamente al presente. Entonces vamos a analizar para que ustedes vean cómo este mandamiento que vamos a ver tiene mucho que ver con nuestra salud, tiene mucho que ver con nuestro bienestar. Y justamente este mandamiento de prosperidad que todos conocemos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, incluso si está de visita, que esté dentro de tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay varias cosas importantes para analizar en este mandamiento. Para los judíos, el sábado es el día de reposo. La mayoría de la cristiandad lo hace el domingo, y en algunos es causa de debate, porque si es el sábado debe ser el domingo. La realidad es que este mandamiento de prosperidad tiene un objetivo mucho más profundo. Como lo señala, Dios creó el universo en 6 días y descansó el 7º. Es decir, durante 6 días se dedicó a crear la riqueza que existe, que podemos ver a nuestro alrededor, la abundancia que está en todo nuestro planeta. Y al mismo tiempo estableció un patrón de trabajo. Estaba poniendo un ejemplo de 6 días y un día de descanso, como un ejemplo para toda la humanidad. Siendo supremamente poderoso, él no necesitaba descansar, pero lo hizo con el fin de mostrar la importancia del equilibrio que debe haber entre el trabajo y el descanso, con el fin de que el ser humano evitara la sobreexplotación y el agotamiento. De mucha sabiduría esto. Es decir, estaba mostrando la forma en que se fomenta una vida equilibrada y saludable. Hoy muchos producen riqueza a través de su trabajo, no bajo los principios espirituales enseñados por Dios, sino bajo la mentalidad de trabajo duro, haciendo caso omiso del día de descanso. ¿Por qué razón? Porque no son conscientes del fondo que hay en el objetivo de este mandamiento, por los beneficios que trae a nivel físico, emocional, social y espiritual. Como cuando el ser humano empezó a considerar la posibilidad de volar e hizo sus primeros intentos, no tuvo éxito porque ignoraba las leyes físicas que son la base de la aerodinámica. En consecuencia, no pudo utilizarlas a su favor. Pero cuando las descubrió y aplicó estas leyes, se convirtieron en la base de los grandes logros de la aviación, de tal manera que hoy un Boeing 747 cargado de pasajeros que pesa alrededor de 200 toneladas, es posible elevarlo en el aire
en segundos. Literalmente, elevarlo en segundos. Y así como las leyes físicas permiten comunicarse a través de un móvil, enviar mensajes por internet o mover un automóvil, por solo citar algunos ejemplos de los miles que hay, también las leyes espirituales que existen son vigentes, invisibles para nuestros ojos, inmutables y eternas, pero están presentes en nuestra vida, seamos conscientes de ellas o no. Y cuando las comprendemos, identificamos su valor y las utilizamos a nuestro favor, obtenemos sus grandes beneficios. Algunas de estas leyes espirituales tienen que ver con el uso del lenguaje. Salomón, en sus libros de los Proverbios y el Eclesiastés, enseñó, como dije, decenas de veces sobre el poder que las palabras tienen. Un tema que ha sido discutido, analizado y enseñado por décadas. Y aún así, muy pocos son conscientes del impacto en el cuerpo y circunstancias de vida de quien las utiliza equivocadamente. 3000 años atrás, Salomón hizo ver que cuando el lenguaje se expresa sabiamente, pueden crearse resultados asombrosos en nuestra vida, cuerpo y circunstancias. Entre ellas, traernos bienestar, paz, armonía y plenitud de vida. Pero de la misma forma, utilizado con insensatez, sin sabiduría, se vuelve letal porque arruina y mata mental, física y emocionalmente. Lo dijo de la siguiente manera: las palabras de la boca del sabio le favorecen, mas los labios del necio causan su propia ruina. Salomón denomina como necio al que en el lenguaje original significa torpe, insensato, tonto. En el diccionario español, el significado de estas palabras se resumen en ignorante, imprudente, falto de habilidad o destreza, falta de buen juicio o sentido común. El necio, por su ignorancia y torpeza, no comprende lo que las palabras significan, ni el impacto adverso que provocan, motivo por el cual, como lo dije en los significados, es imprudente al hablar, haciendo declaraciones de forma equivocada. Sobre esto, Salomón escribió: el necio de labios será castigado, haciendo ver que este castigo autoimpuesto es lo que el necio está cosechando por el lenguaje que ha sembrado a lo largo del tiempo. En el lado contrario, hablando del sabio, Salomón expresó: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y voy a mostrar lo que quiso Salomón decir con esto. La raíz de la palabra declaración, que viene de peshar, significa interpretación, que es la explicación del significado de algo. De la palabra cosas, fíjense qué interesante, de la palabra cosas, su raíz viene de dabar, que significa palabras, hablar. Y desde estos significados del lenguaje original, lo que Salomón dijo es: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe interpretar lo que las palabras que se hablan significan? Como el sabio tiene claro el impacto del lenguaje, pone atención a sus palabras y tiene perfectamente identificadas las frases que debe y no debe de utilizar. Muchas personas despiertan con ansiedad, tristeza, preocupación e incluso depresión. Cada día viven sin descubrir la belleza que Dios puso dentro de ellos o de ellas. Para salir de esos estados es importante llevar a cabo ciertos rituales. Miren, hubo un ejercicio que se llevó a cabo en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos con voluntarios que iban en un rango de edad entre los 35 y 54 años, y a ellos se les dio la siguiente tarea. Durante 3 meses, en lo que le llamaron el diario de la apreciación y de la gratitud, debían escribir al menos 3 ideas donde expresaran un estado positivo en su vida o algo por lo que estaban agradecidos. Después de 3 meses de hacerlo diariamente, la investigación demostró que las personas se mostraban más felices, pero lo más destacado es que con la práctica que habían realizado, luego de diversos escáneres cerebrales que les habían hecho, observaron que se había modificado su cerebro gracias a esa mentalidad positiva, tal como las neurociencias
lo han descubierto. Entonces es importante tenerlo presente. Las palabras que salen de nuestra boca son como semillas que plantamos en nuestra mente y corazón. Son semillas de vida o de muerte. Las habilidades del lenguaje se construyen y llevan a cabo a través de rituales diarios que contribuyen a ello. Cada mañana, en cuanto despierten, pueden dar gracias a Dios por el nuevo día y declararse prósperos, alegres, en paz, feliz, con fortaleza física y saludables, hablando de las cosas buenas que desean para ustedes y para otros. Y antes de dormir, pueden volver a agradecer por ese día y repetir esas mismas palabras. También se puede generar el hábito de escribir diario 3 cosas que los haga sentir feliz o por las que están agradecidos, para incrementar con ello las ideas positivas al comenzar el día. También se ha demostrado que aún sin escribir palabras y con solo enfocar los pensamientos y reflexionar sobre ideas, sentimientos y lenguaje positivo, se incrementa la funcionalidad del cerebro. Es muy sencillo. Lo único que se requiere es definir el tipo de lenguaje que va a utilizarse. Estar atentos a lo que se dice, y así no solo podremos cambiar nuestro mundo y sus circunstancias, sino también el mundo y las circunstancias de otros cada vez que con ellos nos comuniquemos. Hace 13,000 años no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Hay muchas otras enseñanzas que hoy es posible comprenderlas gracias a los avances de las ciencias. Una de ellas es la neurociencia. La neurociencia se dedica al estudio del sistema nervioso que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas que están en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y los latidos del corazón. Pues bien, las neurociencias han demostrado que el cerebro a cada instante está enviando al organismo pequeñas sustancias que van a producir salud o enfermedad, dependiendo del tipo de pensamiento y emociones que se estén viviendo. Cuando se leen los proverbios de Salomón, hay enseñanzas de gran sabiduría, como dije hace rato, que la mayoría no logra comprender por el desconocimiento que tienen de otras áreas que están relacionadas con ellas. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. No es posible llevar a cabo la operación aritmética de multiplicar si no se ha aprendido a sumar y a restar. Tampoco se puede aprender a dividir si no se ha aprendido a sumar, restar y multiplicar. Un conocimiento simple nos va llevando a otro más complejo. Con ciertas enseñanzas bíblicas sucede lo mismo. Hay conocimientos actuales que nos llevan a comprender lo que antes no se comprendía. Salomón lo dijo así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué significa este pasaje desde el lenguaje original? La palabra mal en esta enseñanza, en el lenguaje original, se deriva de la raíz primaria rachá, que significa una persona activamente mala, que actúa o declara de forma equivocada. Es decir, quien declara mal de forma equivocada al expresar frases con un lenguaje negativo, se acarrea a sí mismo, como dice Salomón, desgracia, palabra que en su lenguaje original también viene de Ra, que como ya lo vimos anteriormente, entre sus significados están adversidad, aflicción, desgracia, infortunio, calamidad, desastre, quebrantamiento y malestar. ¿Y quiénes son los mensajeros? Fíjense bien, científicamente, lo repito, científicamente se llaman neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas y citoquinas.
Son moléculas que actúan, dicho científicamente, tal cual, así los mencionan, como mensajeros químicos para la comunicación y coordinación de diversas funciones biológicas en el cuerpo. Dicho de forma más simple, son los que comunican unas células con otras. Pero estos mensajeros químicos están impregnados de estas sustancias que son producidas por los estados emocionales a través de lo que pensamos y hablamos. Si esto es negativo, el impacto que produce estas sustancias en el organismo es adverso, de aflicción, de malestar, de quebrantamiento. Es decir, las tensiones emocionales que millones viven, experimentando temor, angustia o desesperación, no aparecen por sí solas. Tienen un proceso mental, un estado emocional y un lenguaje con el cual se expresa. Veamos ahora al mensajero fiel. La palabra fiel, que viene de emun, significa confiable. Es un derivado de la raíz primaria amán, que significa crear como padre o enfermero. Fíjense qué interesante este significado. Crear como padre o enfermero. ¿Cuál es la labor de un padre o de un enfermero? Procurar el bienestar y la salud de quien está a su cuidado. Entonces, Salomón, cuando enseñó que cuando pensamos y hablamos positivamente, estamos siendo el padre y el enfermero de nuestro organismo, estamos trayendo con ellos salud y longevidad. Porque también la ciencia ha comprobado que las emociones, sentimientos y estados de ánimo ligados al amor, a la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, el servicio, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, tienen un efecto terapéutico en el organismo. Por eso Salomón afirmó que tener respeto y reverencia a Dios y alejarse, es decir, cortar y escapar del pensamiento, emociones y lenguaje negativo, es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y es asombrosa también esta enseñanza, porque al ir a los orígenes de la palabra refrigerio, fíjense bien, en su raíz, esta viene de shikui, que significa humedad, y es un derivado de la raíz shaka, que significa regar e irrigar. Miren, cuando uno ve los significados en el lenguaje original, hasta parecen extraños, como en este último, regar e irrigar. En aquellos tiempos no se tenía un conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo, pero la profunda sabiduría de Salomón lo llevaba a comprender que hay procesos en el organismo cuya función es mantenerlo vivo y sano, y la expresión refrigerio para los huesos contiene una gran profundidad. El cuerpo humano no es una entidad, es decir, no es una sola cosa. Es una comunidad compuesta por 50 billones de células. Las células se van muriendo y el organismo se está renovando con otras que, si las sumáramos, el número sería difícil de comprender. Millones de estas células se están muriendo en ustedes y en mí mientras hablo y ustedes me escuchan. Pero al mismo tiempo que unas se van muriendo, otras van naciendo. Y esto es gracias a lo que se llaman células madre, cuyo trabajo es reemplazar las células que mueren todos los días por otras nuevas. A estas células también se le llaman células embrionarias, pero esto es el nombre que reciben antes de que el bebé nazca, es decir, cuando todavía está en embrión, por eso viene de embrionarias. Y células madres cuando ya se reproducen después de nacer. Las células madres se encuentran distribuidas en diferentes tejidos y órganos del cuerpo y poseen la capacidad única de dividirse y diferenciarse en diversos tipos celulares especializados, generando otras células idénticas que se convierten en el componente esencial para el desarrollo, la reparación, mantenimiento y renovación de los tejidos y órganos a lo largo de la vida. Pero escuchen esto. Uno de los lugares más importantes donde se encuentran las células madres es en la médula ósea. Fíjense bien, que digo Salomón, es refrigerio para los huesos. En la médula ósea. Es decir, la médula ósea es lo que está dentro
del hueso, lo que coloquialmente le llamaríamos el tuétano. De ahí la profundidad de la enseñanza. Pero hay algo más. En la médula ósea se producen los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que luego se van al torrente sanguíneo. Utilizando el significado de refrigerio, desde su significado original, se van regando a través del sistema circulatorio para distribuirse en todo el cuerpo y realizar funciones como el transporte de oxígeno, la lucha contra infecciones y la coagulación. En términos médicos, tanto regar como irrigar, que es lo que estamos analizando en el lenguaje original, es lo que hace el sistema circulatorio. Transporta la sangre por todo el organismo para que llegue a los tejidos y órganos con los nutrientes indispensables para la vida, enviando anticuerpos para combatir las infecciones, mientras mantiene el cuerpo a la temperatura correcta. Y a través de la respiración, la sangre transporta el oxígeno que inhalamos de los pulmones a los tejidos y luego transporta el dióxido de carbono que exhalamos y que viene de los tejidos hacia los pulmones para exhalarlo, entre otras funciones. Esto lo sabía Salomón. ¿Por qué? Gracias a la sabiduría divina y con sus enseñanzas derivadas de esta profunda sabiduría que había recibido de Dios, nos compartió el conocimiento que se convierte en el puente entre el mundo espiritual y el material y nos da la clave para que cualquiera pueda sanar, sin importar cuál sea su enfermedad, pueda sanar su cuerpo. Lo cual enseñó cuando dijo: la lengua de los sabios es medicina. Y puedes seguir admirándote de sus palabras, porque medicina en su lenguaje original viene de marpé, que significa cura, liberación, salud. Fíjense bien, la lengua de los sabios. Ya expliqué al principio cuál es el lenguaje de los sabios, totalmente diferente al lenguaje del necio, del torpe. Salomón también dijo: el corazón alegre constituye un buen remedio. Es decir, aquí estaba haciendo énfasis del impacto que las emociones positivas tienen en el organismo. Donde remedio, que viene de Gejá, también significa cura, sanar la herida. Ya que un corazón alegre, como la ciencia ahora lo sabe, reduce la tensión y trae armonía y paz. Asombroso, ¿no es cierto? ¿Y qué nos muestran estas enseñanzas de Salomón? Que hay algo que va más allá de solo tener hábitos saludables, que la mente y el espíritu humano también intervienen en nuestra salud, y eso es lo que nos da el poder para hacer que la enfermedad quede obsoleta. Entre todos estos conocimientos que no se conocían antes, hoy existe uno con amplias referencias. Es lo relacionado con la mente consciente y la mente subconsciente. Y voy a explicar en qué consisten y cómo funcionan. La mente consciente es con la que aprendemos todo. Lo que sabemos, todas las probabilidades adquiridas, desde las más simples hasta las más complejas, las aprendimos utilizando nuestra mente consciente. Porque cuando lo hacemos, nos conectamos con la parte más elevada de nuestro ser, con nuestro espíritu que es creador. Por eso la mente consciente es creativa y de ella surgen nuestros deseos y aspiraciones. Es decir, tiene la capacidad de pensar en cosas que aún no han ocurrido o que se quieren lograr. Y literalmente pueden diseñar y crear el futuro a través de las ideas que surgen del pensamiento. ¿Qué quieres hacer o tener el año próximo? Y cuando lo dices, estás creando algo que hoy no existe. Quiero un trabajo satisfactorio y bien remunerado, una relación extraordinaria, adquirir una casa, irme de vacaciones, dar a mis hijos una educación de calidad. Todo lo que desees nace de esta mente consciente. Son los deseos y aspiraciones que surgen de ella. Cuando generas estos pensamientos, pero no desde los días en que no desde los días en que estás abstraído en otras cosas, sino cuando todos los días en que las piensas,
Pues, ¿qué sucede? En ese momento estás utilizando la mente consciente. Cuando haces algo deliberadamente, algo a lo que pones atención. Pero cuando te enfrascas en los asuntos de la vida diaria que hay que atender, te olvidas de la mente consciente. Por lo tanto, tu mente consciente solo actúa en el 5% de tus actividades. Ahora bien, muchos de tus deseos y aspiraciones, las cosas dignas que genuinamente deseas, como mejorar tu economía o tus relaciones, estudiar algo nuevo, mejorar tu salud, dejar de lado las preocupaciones, llevar de vacaciones a tus hijos, elevar tu nivel de vida espiritual, honrar tu palabra y vivir con integridad, o cualquier otra que te llevará a un nivel más elevado, a pesar de que son muy importantes y valiosas, podrían volverse irrelevantes y terminar olvidándolas y dejándolas de lado. ¿A qué se debe? Al desconocimiento del poder de la mente subconsciente. El fracaso o el éxito en cualquiera de los asuntos de nuestra vida no provienen de la mente consciente, provienen de la mente subconsciente, la que no solo maneja el 95% de nuestras acciones cotidianas, sino también el 95% de nuestros pensamientos, lenguaje y emociones. El 5% de lo visible para nosotros, el 95% no es visible. Ahora, ¿qué es la mente subconsciente? Es el espacio en nuestro cerebro en el que están una serie de programas que en cierto momento de nuestra vida fueron instalados en nuestro cerebro. Estos programas son invisibles para nosotros. Es un área ciega que, aunque desconocemos cómo funciona, nos lleva a hacer las cosas de forma automática sin tomar conciencia de ellas. Esto pocos lo saben, y el no saberlo es lo que constantemente los lleva a vivir situaciones desagradables al hacer lo contrario de lo que conscientemente se proponen hacer. Cuando comprendes los principios y los pones en práctica para modificar tus comportamientos que vienen de tus viejos pensamientos, lenguaje y acciones, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás creando nuevas experiencias y logras que tus comportamientos coincidan con tus buenas intenciones. Que tus intenciones coincidan con tus buenos pensamientos. Y tus pensamientos con un nuevo lenguaje y acciones, creando nuevas y maravillosas experiencias y nuevas y hermosas emociones que generarán cambios en tu cerebro y en tu cuerpo. Y esto es como crear un nuevo sendero por el cual transitar. Si se deja de transitar por el que siempre se ha ido, logrando nuevas emociones de cada experiencia que se manifiesta en el cuerpo, algo que la inmensa mayoría desconoce, las maravillosas cosas que es alcanzar este tipo de vida, se van a vivir. ¿Y qué va a pasar por ese segundo camino? O ese primer camino. ¿Qué pasa cuando vamos por una parte donde hay césped, donde hay pasto, zacate, el nombre que se le dé en cada país, y vamos caminando, hacemos un camino? Pero ¿qué pasa cuando dejamos de caminar por él? Ese camino se cierra y empieza a abrirse el nuevo camino. ¿Dónde empieza la salud? ¿Cómo la obesidad, el cáncer y ataques cardíacos establecen sus probabilidades en el útero, en el que, con base en el libro que ese mismo año había publicado el doctor Peter Nathaniels, titulado Vida en el útero, señalaba: los científicos solían pensar que enfermedades en la vida adulta como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama eran resultado de una vida poco saludable o de genes malos, negativos. Y ahora se dan cuenta que ya no, porque había nuevas investigaciones que los habían sorprendido, que estaban mostrando que estas condiciones no vienen de allí, sino que tienen sus raíces en el útero materno, antes del nacimiento. No solo porque la mamá se alimente mal, sino por estrés excesivo que llega a vivir la mamá, derivado de estados emocionales adversos. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué sucede cuando una mamá está embarazada?
va al ginecólogo, va al doctor. ¿Qué le pregunta al doctor? ¿Cómo está? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Se está alimentando? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo está su vida emocional? ¿No hay conflictos en su casa? ¿No está pasando por situaciones económicas adversas? ¿Por qué? Porque todo eso a ella le está impactando, pero también lo está impactando al bebé. Y esta es la revista, y desde entonces la conservé, porque desde años antes, desde tiempo atrás, empecé a escudriñar el libro de los Proverbios de Salomón. Como ustedes lo saben, me encanta hablar de ese tema, con el objetivo de profundizar en su sabiduría y también con el propósito de encontrar cómo descubrimientos de la ciencia relacionados con el cuerpo confirman lo que está escrito en él. Así, a este tema le fui dando seguimiento en algunos artículos y videos en internet. Luego encontré este libro. Se llama Orígenes. Una científica llamada Annie Murphy Paul hizo este libro que se llama Orígenes, repito, y posteriormente también vi otro libro de David Chamberlain que significa, o que se llama, Ventanas al útero. Y todos estos tratan sobre el mismo tema. También encontré información de que en Inglaterra, una mujer llamada Vivette Glover, una psicobióloga perinatal, profesora en el Colegio Imperial de Londres, había realizado investigaciones con 14,000 mujeres, cuyas conclusiones demostraron que cuando en la mujer embarazada existen altos niveles de ansiedad por situaciones desfavorables que ella esté viviendo, el cortisol, la hormona causante del estrés, se eleva, y lo que la madre sufre, aunado al impacto que tiene en su organismo, el feto también lo sufre. En síntesis, todas estas investigaciones concluyeron exactamente en lo mismo. El cimiento de la salud en los seres humanos se inicia en el útero materno. Y entonces, si las emociones y sentimientos que la madre experimenta durante ese periodo son de hostilidad, son de temor, de angustia, de tristeza, o tiene resentimientos, o ansiedad, o depresión, se está alterando su actividad neuronal, generando cambios químicos que entran en el torrente sanguíneo, y estos químicos que atraviesan la barrera placentaria llegan hasta el bebé, lo que afectará su desarrollo cerebral, sus niveles de inteligencia y aprendizaje, elevará su nivel de hiperactividad y lo llevará a padecer ciertas enfermedades en su vida adulta. Fíjense, este punto, elevará su nivel de hiperactividad. Es algo que hoy vemos mucho en los niños, mucho. Y fíjense bien, si nosotros observamos el significado de Señor y el significado de riqueza en esas palabras de Jesús, el Señor viene de curios, y es algo que se reconoce, a lo que se le da autoridad, a lo que se le da, se le considera como amo, y también es Dios y es Cristo. Todo esto significa la palabra Señor, mientras que la palabra riqueza viene de Mamonás. ¿Por qué razón? Porque Mamonás era el dios de la riqueza. ¿Y qué dice aquí que es? ¿Qué significa esto? En el último párrafo significa la avaricia deificada, es decir, adorar la avaricia. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. No puedes adorar a la avaricia y no puedes adorar a Dios, pero no porque la riqueza fuera mala en sí misma, porque los grandes enemigos del hombre son su inseguridad económica, su inseguridad emocional derivada precisamente de sus necesidades económicas, su falta de salud, su ignorancia por falta de educación derivada de su falta de recursos, y el vivir de forma indigna,
Por eso Salomón enseñó: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Por veredas de justicia te guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Qué interesante, que yo llene sus tesoros. Es decir, que siempre haya abundancia, que siempre todo esté completo. También dijo: con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no oye las advertencias. Qué interesante. Otro aspecto importante es que la riqueza también constituye una muralla que se convierte en fortaleza para cualquier familia. Sabemos que en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, porque justamente las murallas tenían como objetivo, como función, prevenir posibles amenazas de los enemigos. Pues bien, justamente la riqueza cumple esa función. Salomón lo enseña perfectamente. Por eso él dijo: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. La debilidad de los pobres es su pobreza. Y más adelante dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, muy parecido, y como un muro alto en su imaginación. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con esto, como un muro alto en su imaginación? Porque cuando tenemos una visión a largo plazo, en algún momento de mi vida, en años anteriores, yo pensé en que iba a llegar a una edad adulta, ya de edad avanzada, y que tenía que tener seguridad económica. Tenía que tener, pues, seguros que me protegieran. Entonces, en ese, con un muro alto, su imaginación es justamente cómo me protejo contra situaciones que pudieran traer momentos difíciles, un accidente, una enfermedad que hay que atenderse. Pues un seguro médico lo resuelve inmediatamente, un seguro médico de gastos mayores, eso lo resuelve. Y todo eso, hay gente que dice: no, pero pues eso yo no lo puedo tener. No lo puede tener porque nunca lo pensó. Esa es la realidad. Si ustedes ven, si cualquiera de ustedes ven lo que tienen, lo tienen porque un día pensaron tenerlo. Y en realidad mucha gente, en lugar de ver las cosas importantes, de construir su muro de protección, gasta su dinero en cosas que no tienen importancia. Y así se pasa en la vida, así se pasan los años. Pero no es porque no puedan hacerlo, es porque no lo pusieron en su imaginación hacerlo. Pensamiento erróneo número 3. Considerar a los ricos como gente mala y hablar en contra de ellos. Esto se da mucho en la religión. Se da mucho, ¿sí? Pero ¿qué dice Salomón? Ni aun en tu pensamiento hables mal del rey. Cuando Salomón habla acerca del rey, porque hay varios pasajes en los proverbios en que utiliza esta expresión, cuando él habla acerca del rey se está refiriendo a individuos, a personas. Entonces, ni en lo secreto de tu cámara, dice, hables mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, los seres alados se lo harán saber. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si ahorita yo tomo mi teléfono celular y marco a China, en cuanto tomen la llamada, van a hablar, yo lo voy a escuchar, les voy a decir, me van a escuchar, y vamos a entablar ahí una conversación. ¿Cómo es posible que yo hablando en este momento me puedan escuchar allá? Porque hay una energía en el universo, una energía en nuestro planeta que siempre ha existido y que la descubrieron y dijeron, podemos utilizarla para las comunicaciones, para mandar señales de voz o de datos. Cuando mando un WhatsApp estoy haciendo exactamente lo mismo. Pues cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos generando literalmente, como lo hacemos con el teléfono, una energía. ¿Por qué me pueden escuchar ustedes? Porque hay una energía en mi voz que se transmite a través del cable, a través del internet, y llega hasta donde estén, no importa dónde estén, no importa que estén en otro lado del mundo, le estaría llegando en ese momento. Entonces, esto es lo que quiere decir este pasaje. Por eso debemos tener cuidado de no hablar mal de nadie. Salomón también dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Entonces, tenemos la verdad número 3. Quien a través del esfuerzo y las buenas decisiones ha construido riqueza, tiene derecho a disfrutar la parte que le corresponde de ella.
Asimismo, dice Salomón en Eclesiastés, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y este es un don de Dios. ¿Y por qué esta expresión de que tome su parte? Fíjense bien, qué interesante. Porque hay personas que tienen un sueldo aquí y aquí están sus gastos. Suben aquí, suben sus gastos. Suben aquí, suben sus gastos. Y a veces sus gastos están por encima del sueldo. Es decir, siempre están gastando todo o gastando incluso más de lo que obtienen. Tomen su parte. Es decir, tengo que administrarme correctamente. Tomar mi parte. Y lo demás, administrarlo para el futuro. Administrarlo para las siguientes generaciones. Esto es algo que es importante aprender. Por eso el proveer educación financiera. Pensamiento erróneo número 4. Creer que la riqueza se opone a lo espiritual. Dice también, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riqueza hay en su casa. Es decir, aquí están las dos cosas. La parte espiritual y la parte material. Y David lo entendía perfectamente. Por eso escribió esto en el libro de los Salmos. ¿Cuál es la verdad relacionada con esto? Que el que tiene madurez espiritual y dinero hará del dinero una herramienta poderosa en beneficio de mucha gente. Un ejemplo, otra vez lo menciono, es la Madre Teresa de Calcuta. Porque ella, si en algo se ocupaba, era en juntar los cientos de miles o millones de dólares para alimentar todos los centros que tenía abiertos. No es para que ella se fuera de vacaciones, para tener una casa de lujo, sino simplemente porque era necesario para cumplir su misión. Entonces, cuando a veces había oportunidad de conseguir dinero, ella se esforzaba, se esmeraba, porque sabía que cada uno de esos recursos iba a beneficiar a alguien más. Por eso Salomón también dice, las riquezas de los sabios son su corona. Y aquí se está refiriendo, cuando hablamos de una corona, es a lo que está acá. Es decir, es el premio a su sabiduría, el premio a su sensatez. Y por eso habla de lo contrario. Pero la insensatez de los necios es infatuación, que quiere decir locura. En el diccionario eso es lo que significa. Ahora, si hablamos de insensatez, ¿qué es la insensatez? Pues la falta de juicio, el comportamiento irracional que tienen muchas personas en el manejo de sus finanzas, la falta de prudencia para gastar. ¿Quiénes son los necios? Pues las personas torpes, las personas tontas, que son imprudentes, que carecen de sabiduría. ¿Por qué? Porque toman a la ligera las cosas. ¿Y qué es infatuación? Como dije, significa locura. Y lleva a ideas o a maneras de ser, a comportamientos que uno dice, oye, esta persona verdaderamente tiene comportamientos irracionales. ¿Por qué? Pues justamente por esa infatuación. Es una palabra común.